Qué alegría tenerlos en este inicio del ciclo de historia de Asopen. Estamos aquí haciendo historia precisamente, aprovechando la maestría en historiografía de la Universidad de Antioquia, que terminó Luis Efraín Mosquera. Después de que se pensionó de ISA, le dio por el bicho de la historia. Entonces, gracias a la colaboración de él, le dio vida al ciclo de historia, que buscaba y sigue buscando el conocimiento de hechos históricos locales, nacionales y universales de los integrantes de la historia de la humanidad. Después de 12 años ya llevamos con este tema. De hecho, estamos empezando con este ya oficialmente el 11º ciclo de historia. En este momento del tiempo ya contamos con el apoyo de la Universidad de Antioquia y su departamento de historia y el grupo de investigación y cultura de esta universidad. Adicionalmente, la Academia Antioqueña de Historia con su grupo de investigación, Historia de Medellín y su área metropolitana. Participan también en este evento facilitando la presencia de importantes historiadores y estas magníficas instalaciones. ¿Qué más que hacer el ciclo de historia? Ni más ni menos que en la sede de la Academia de Historia. Es la primera vez, entre otras cosas, que la hacemos acá. Normalmente la habíamos hecho en nuestra sede de Isagen. Este ciclo tendremos 6 conferencias todos los viernes a esta misma hora, de 2 a 4. Y las colocaremos en la página de Asopen YouTube. En este momento ya están disponibles, obviamente, los otros ciclos de historia de otros años. Los invitamos a que los vean. Este ciclo de historia va a ser también filmado para que lo vean nuestros asociados de Asopen en otros sitios del país. Estamos acá reunidos, como les decía, para aprender y deleitarnos del pasado. Y como dice el tema de la Academia Antioqueña de Historia, grande es la verdad y prevalecerá. Luis Efraín Mosquera Ruales nació en Ipiales, Nariño. Es ingeniero forestal de la Universidad Distrital Francisco José del Caldas, con posgrado de Biodiversidad y Medio Ambiente. Esto fue antes del bicho que le picó, ¿cierto? Empezó entonces como historiador, hizo el grado en historiador, hizo el magíster en historia en la Universidad de Antioquia y se ha desempeñado en cargos públicos relacionados con su formación. En 1979 fue consultor forestal de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para el desarrollo fronterizo colombo ecuatoriano. Sentó las bases forestales para la conformación de la Cooperación Regional de Nariño. Es catedrático de la Universidad Nacional y de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y conferencista sobre los temas de su especialidad. Ingresó como miembro correspondiente el 2 de mayo del 17. Ingresó como miembro de número el 4 de junio de 2019. Es secretario actual de la Academia, en la redacción de las actas, desde el enero 23 del 19 hasta el día de hoy. Es actual secretario de la Academia para el periodo 23-25. Finalmente, para los que no conocen el tema Asopen, también con motivo del bicentenario, hicimos un libro de historia
también con el apoyo pues de Culture y de Luis Efraín. Este libro es un orgullo nuestro, los invitamos a que lo lean, está disponible también en la página web. Entonces, muchas gracias a Luis Efraín, al grupo Culture, a la Academia de Historia, y bienvenidos, los esperamos aquí juiciosos todos los viernes, traigan sus invitados, sus señoras, sus amigos, para que disfruten de este magnífico ciclo. Los dejo entonces con la compañía de Luis Efraín. Bueno, presidente, muchas gracias por esa introducción y esa presentación. Realmente para mí es una emoción, un placer tener la oportunidad de tenerlos acá en su casa de la Academia Antioqueña de Historia. Como decía el presidente, magna est veritas et prevalebit, que quiere decir grande es la verdad y prevalecerá, aunque la de buscar la verdad cuando uno es historiador es tremendamente complejo. Lo cierto es que bienvenidos a esta su casa, que no solamente es la Academia Antioqueña de Historia, sino que es el Museo López de Mesa. Esta fue la casa de López de Mesa, nos la cedió en el año 86 aproximadamente, y desde ese año, desde 1903 que está fundada la Academia Antioqueña de Historia, venía rodando en diferentes partes con el apoyo de la gobernación de Antioquia, pero al fin Luis López de Mesa y la hermana Beatriz decidieron que esta casa debería pertenecer a la Academia Antioqueña de Historia, y en este momento estamos desarrollando diferentes actividades, como les decía, museo histórico, biblioteca y una pinacoteca que está a la disposición de ustedes. Valga la pena, ya hablé con el presidente de los pensionados de EPM para decirles que cuando ustedes quieran venir a tener un conocimiento más detallado de lo que es esta casa, están bienvenidos. Lo mismo a los amigos de Sura, pueden venir, cuadramos en cualquier momento y desarrollaremos una labor como ya la hicimos con los compañeros de ASOPE. Créanme que realmente llegar, no lo creí yo, al 11 ciclo de historia no es fácil. Cuando empezamos inicialmente con José Ángel Suárez, que era en ese momento presidente, planteamos, yo en ese momento estaba aún finalizando mi pregrado en la Universidad de Antioquia y concebimos la idea de dictar una serie de conferencias de diferente orden histórico para que las personas de ASOPEN, los afiliados de ASOPEN, se acercaran a ese conocimiento. La historia no es lo que se lee en la prensa. La historia hay que trabajarla, hay que investigarla, hay que ir a las fuentes primarias para poder saber lo que es la verdad. En esta oportunidad decidimos, después, como les decía, de 11 años continuos, solamente en la época de pandemia tuvimos que parar por las razones obvias, pero entonces ya llegamos al 11º ciclo. Habíamos tocado diferentes temas: historia de Colombia, historia de Antioquia, historia nacional, historia universal, de diferentes temáticas, siempre con el apoyo del Grupo de Investigación Culture de la Universidad de Antioquia, y también ahora con el apoyo de la Academia Antioqueña de Historia, que valga y reitero, ustedes estarán bienvenidos cuando deseen venir acá, podrán hacerlo. Nosotros tenemos conferencias en los primeros martes de cada mes, conferencias que son realmente maravillosas con historiadores de gran renombre y que podrían ser interesantes para ustedes. Cuando empezamos a pensar en el 11º ciclo, no sabíamos qué tema tomar que fuera de interés para todos ustedes. Y con el profesor Rodrigo García, del Grupo Culture, que es el actual director del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, hablamos
de los procesos de paz. Y cuando estábamos discutiendo los procesos de paz, analizábamos con un grupo de historiadores de la Antioquia que en vez de los procesos de paz debíamos hablar de los diferentes conflictos que habíamos tenido, porque lo consecuente después serían los procesos de paz. Y cuando ustedes piensan que estamos hablando de la polarización actual que existe entre X partido y Y partido, entonces la mayor parte de los colombianos creemos que esa polarización es de los años 80 para acá, ¿cierto? Y por eso quise brindarles este recuento histórico que realmente es un balance historiográfico de lo que ha tenido el país desde su independencia. Por eso, y se podemos seguir, Julián, siguiendo las diapositivas, el ciclo, el periodo que les planteo para que analicemos es bastante largo. No los voy a cansar mucho, porque ustedes van a observar que realmente hay tema para contar sobre 1830 y 2024, la actualidad. Y es que, ¿por qué se habla de 1830? Porque es que en ese momento la República de Colombia estaba completamente libre, independiente, ¿sí? Pero es que se había terminado esa relación que había organizado Bolívar en 1819 con la batalla de Boyacá, para pensar en esa Colombia grande, no la Gran Colombia. La Gran Colombia nunca ha existido. Yo lo he manifestado en diferentes charlas. Esa entelequia, la Gran Colombia, es una ayuda intelectual, una ayuda académica de los diferentes profesores para tratar de comprender que había una Colombia mucho más grande de la que tenemos actualmente. Y era que estaba integrada a su manera con Venezuela y con Quito, como se llamaba en esa época. Y eso fue una idea de Bolívar sin el querer de los venezolanos, de los quiteños y menos de los de la Nueva Granada. No estaban interesados en eso. El único que tenía como ese interés era Simón Bolívar, pero desafortunadamente los intereses particulares venezolanos, ecuatorianos y neogranadinos dieron con el traste de esa magnífica idea. Entonces, la actual Colombia arrancó en 1830. Y a partir de ese momento empiezan a presentarse una serie de conflictos que vale la pena analizar. Las guerras civiles en Colombia generalmente comprenden una serie de conflictos que se empezaron a desarrollar. Mi charla, más que conferencia, porque esto es un resumen de diferentes investigaciones que han realizado diferentes historiadores, está partida en 3 escenarios claves. Siglo XIX, donde me voy a centrar completamente en esta oportunidad. Voy a tratar muy rápidamente el siglo XX y de una forma súper rápida el siglo XXI, porque me interesa más que todo que ustedes tengan un conocimiento de lo que ocurrió en el siglo XIX. Durante esa época tuvimos una cantidad de conflictos entre diferentes estados federales que había en ese momento, y todos fueron de alcance nacional. Realmente fueron bastante fuertes. Hubo, aparte, en el siglo XIX, hubo 8 conflictos armados entre 1830 y 1900. 8 conflictos, pero no solamente 8 conflictos a nivel nacional, sino que también se presentaron muchos conflictos regionales e infinidad de revueltas. Entonces, no éramos un país tremendamente pacífico. Había una serie de características en estos conflictos, y fue que ustedes escuchan que ahora las guerras son de una táctica de guerra de guerrillas. Pues en esa época también se estaba utilizando la guerra de guerrillas, y la razón de utilizar esa guerra de guerrillas era muy fácil. Primero, porque había un continuo conflicto y la gente quería inestabilizar al gobierno de turno,
y además porque las características geográficas del país lo permitían. Es decir, no había un desarrollo vial ni un desarrollo regional suficientemente como para desarrollar, para facilitar una serie de controles a esas diferentes guerras. Aparece una fecha que es clave en esa época, y esto es una mera introducción a lo que estamos hablando. Aparece 1848 y 1849. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Que se conforman los grandes partidos que existen actualmente, que es el conservador y el liberal. Entonces, a partir de ese momento se presentaron una serie de objetivos por parte de estos dos representaciones políticas, porque querían que si estaba el Estado con el Partido Liberal, el conservador quería conseguir el poder como fuera, el poder central, retenerlo y excluir al contrincante. Ese era el objetivo básico de ese momento. Y esa confrontación se empeoraba constantemente. ¿Por qué? Porque aquellos líderes armaron al pueblo y armaron a la parte campesina y fueron muy amigables con ellos para poder obligarlos a que tuvieran acciones bélicas entre ellos. Los grandes líderes no trabajaban tanto en esas peleas, pero sí la población se embobó en términos coloquiales en esos dos partidos y empezaron esas confrontaciones bastante grandes, tanto que odios entre liberales y conservadores fueron constantes. Pero había una serie de ideales por parte de estos dos partidos. Y el uno era que tenían las consignas particulares, cada partido. Otro era que tenían el apoyo muy completo, integral de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica jugó un papel fundamental en estos procesos. Otro proceso era el que querían manejar la economía a su criterio y además de eso, hacer una administración territorial completa. Entonces, cuando se piensa en el Partido Conservador, había un ideal que lo habían planteado: Dios, patria y familia. Ese era el criterio de ellos, del Partido Conservador. Entonces, Dios, porque estaban guiados bajo las características eclesiásticas que determinaban una serie de elementos de manejo de esas instituciones. Patria, porque es que allí se desarrollaban la parte económica, y familia, donde se beneficiaban ellos. Pero los liberales tenían una posición completamente diferente. Ellos estaban muy cerquita, se identificaban con los planteamientos de la Revolución Francesa, y el legado de ellos era libertad, igualdad y fraternidad, ¿cierto? Liberté, égalité y fraternité, pero realmente no fue completo lo que ellos hacían, porque generalmente estas élites decimonónicas de ambos partidos, tanto liberal como conservador, estaban integradas por latifundistas, por notables, por industriales y por comerciantes que entre ellos tenían un manejo moderado de la situación. Los que realmente se odiaban era el pueblo que asumía esos ideales y que realmente se afectó de una forma dramática. Pero entonces yo les dije una mentira para iniciar esta conferencia, y es que les hablé de 1830 y 1824, y realmente nuestras complicaciones no arrancaron en esa fecha, arrancaron en 1812, imagínense, antes de que fuéramos nosotros república independiente. ¿Sí? En ese momento había una situación muy clara. Acuérdense que en 1809, que ocurrió en Europa, pues Napoleón estaba invadiendo a España, ¿sí? Disimuladamente pensaba, le había solicitado a Fernando VII que iría a Portugal para tomarse Portugal, y que le permitía, que le pedía el permiso de paso. Eso fue una estrategia para tomarse España. Entonces, bajo esas características, llegan las diferentes solicitudes de las colonias en América Latina, en América Hispana. Ahí dije un error histórico, es América Hispana,
en este momento empezaron a organizar constituciones para independizarse, no de España, sino tratar de liberar a Fernando VII y mantener el statu quo que tenían ellos. Pero, ¿qué pasó? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta. El 27 de noviembre de 1811 se planteó conformar la Federación de Provincias Unidas de la Nueva Granada. La Federación de Provincias de la Nueva Granada tenía esta característica, que estaba liderada por Camilo Torres, que deseaba un Estado federal, pero también estaba liderada por Antonio Nariño, que deseaba un gobierno centralista. Antonio Nariño se encontraba en Cundinamarca, en Bogotá, lideraba Cundinamarca y tenía esa posición política. Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja estaban liderados por Torres, Tenorio, y querían que esta región fuera federalista. ¿Qué ocurrió? Que Antonio Nariño, bajo esa situación, se fue con su ejército al municipio de Venta Quemada y atacó a los federalistas y salió derrotado. Eso fue el 2 de diciembre de 1812. Saliendo derrotado, regresó con sus tropas a Santa Fe de Bogotá. Estando en Santa Fe de Bogotá, los federalistas que se encontraban en Tunja llegaron hasta Santa Fe de Bogotá a atacar. Y se presentó el 9 de enero de 1813 la batalla en el barrio muy conocido, seguramente por ustedes, el barrio San Victorino. En ese momento, los centralistas de Nariño ganaron la batalla y se tomaron el poder. Pero se presentó una situación particular. Mientras eso está ocurriendo en la Nueva Granada por una discusión que es, ¿cómo así? Vamos a ser federalistas, vamos a ser centralistas, y no se pusieron de acuerdo y nos encontramos en una confrontación. Los españoles ya venían por el sur y por el norte con Pablo Murillo. Entonces Nariño, en su sabiduría, acordó con los federalistas que irían hacia el sur a defender a la Nueva Granada. Y efectivamente se fue con sus tropas hacia el sur del país, hacia Popayán. Pero ¿qué ocurrió? Iba en un desarrollo bastante bueno en la confrontación con los españoles. Los iba arrinconando, pero se decidió de una manera muy poco estratégica atacar a Pasto, que era un enclave fabuloso de los españoles. Y ahí se acabó Nariño. Lo tomaron preso, lo llevaron a Guayaquil y de Guayaquil extraditado hacia España. Entonces esa unión se acabó. Viendo esa situación, se presenta Simón Bolívar y solicita apoyar a la unión de federalistas y centralistas para defender esta región. Y Bolívar, con el apoyo del gobierno de Torres, se toma Santa Fe de Bogotá y decide ir a Cartagena a defender y contra lo que venía de Pablo Murillo. Pero cuando llegó nuestro querido amigo Simón Bolívar hacia Cartagena, se encontró que Manuel de Castillo y Rada, que era el gobernador de Cartagena, no le prestó el auxilio que estaba solicitando. Entonces Bolívar atacó Cartagena durante mes y medio, pero cuando está atacando Cartagena, llega Pablo Murillo. Simón Bolívar, desafortunadamente, deja el poder, se retira, se va para Jamaica,
entrega las tropas a Castillo y Dorada para que defienda Cartagena. Pero Pablo Murillo se toma Cartagena y ya saben lo que pasó. Se acabó ese primer inicio de integración, ¿sí? Por una discusión realmente pobre. Y seguimos entonces ya en la época de la independencia. Ya estamos libres y en 1830 nos encontramos con ya independientes, pero en 1839 empieza el primer conflicto entre neogranadinos. Se llamó la Guerra de los Conventos o Guerra de los Supremos. Esa fue una de las guerras que cada una de estas guerras tendría la posibilidad de hablarles a ustedes durante más de una hora, pero es que esta apenas es una presentación de un resumen para que ustedes se den cuenta cómo hemos estado en el país desde que estamos libres. ¿Qué ocurrió? Esa Guerra de los Supremos se inició en San Juan de Pasto el 30 de junio de 1839 por una situación bastante particular. Imagínense que 8 años antes, en 1831, el gobierno nacional había decidido que aquellos conventos que tuvieran solamente 8 frailes, 8 sacerdotes, se eliminaran y esos conventos se dedicaran a educaciones, a centros educativos. Eso fue aprobado por el arzobispo de Bogotá. Pero cuando ya Marroquí, José Ignacio de Márquez, perdón, decidió tomar esta decisión de tomar los conventos, los sacerdotes pastusos se negaron y se presentó una confrontación en Buesaco apoyada por algunos caudillos de la región. Pero eso no fue lo más importante. Lo que pasa es que también en la región había una serie de situaciones particulares muy incómodas para el gobierno de José Ignacio de Márquez, y entonces José Ignacio de Márquez tomó preso al general José María Obando por una razón muy particular. José María Obando se lo apresaba porque había estado involucrado en el asesinato de Antonio José de Sucre, que fue en 1828. Entonces, tomaron preso a Obando. Y Obando, diciendo que no era legal ese apresamiento, se escapó, armó una guerrilla liberal, ¿sí? Y se fue contra el gobierno. Pero contó con el apoyo de varios caudillos que lideraban sus guarniciones militares en diferentes localidades. Por ejemplo, en Tunja, Reyes Patria se alzó. En Cartagena Indias, Juan Gutiérrez. En Antioquia, Salvador Córdoba. En Mariquita, José María Vesga. En El Socorro, Manuel González. Y en Santa Marta, Francisco Carmona. Y estaban armando una revuelta bastante interesante, pero no tenían un líder. Y el gobierno aprovechó esa circunstancia y los acabó, ¿sí? Y se finalizó esta nueva batalla, aunque de hecho hay que contar que Juan José Flores, que era el presidente de Ecuador, trató de apoyar a Obando, pero no lo logró. De hecho, en esa época, el sur del país estaba tentado a vincularse con el Ecuador. Entonces, se finalizó esa guerra y nos vamos para 1851. 9 años después, volvimos a tener una nueva confrontación. Ahí la puedes ir pasando, 1851 exactamente. Esta guerra, la de 1851, que también se puede llamar como la liberación de los esclavos, la iniciaron los terratenientes caucanos. Estos señores estaban oponiéndose a las reformas liberales del presidente José Hilario López y
él había proclamado varias cosas muy importantes. La libertad de los esclavos. Imagínense, desde 1821 se había promulgado la liberación de los vientres, pero eso no se había cumplido. Había muchos intereses particulares con los esclavos. Yo en algunas charlas les había comentado que un esclavo en esa época costaba más o menos 200 pesos, ¿sí? Y que 200 pesos equivalía a una casa como este tamaño, ¿sí? Entonces, ustedes se imaginarán a los Mosquera, a los Arboleda, a todos los esclavistas que habían en el Popayán, que tenían no solamente uno, dos, sino 500 o 1000 esclavos para sus minas de oro, ¿sí? El caudal que tenían, y pues entregarlos con alguna compensación barata hacia su libertad era para poner a pensar en ese momento, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay una historia particular que no todos la conocen, el general Tomás Cipriano de Mosquera, ¿sí? Que tenía alrededor de 1500 esclavos, decidió en un momento, cuando se tomó esa decisión, coger la mitad de sus esclavos y llevarlos a Lima, a Perú, porque allá los podía vender más fácilmente, ¿sí? Entonces, aquí los iba a perder, entonces decidió eso. Eso muy pocas personas, de pronto los de la familia Mosquera sí lo saben, pero no todos, ¿cierto? Lo cierto es que ocurrió eso y este presidente, José Hilario López, no solamente decretó la libertad de los esclavos, sino que también expulsó a los jesuitas. Eso fue una decisión bastante importante. Suprimió algo que hasta ahora está vigente, la pena de muerte. Además, algo que no sé si ustedes lo conocen, en ese momento en Colombia, en la Nueva Granada, el que tuviera una deuda y no la pagaba iba para la cárcel. Entonces, en ese instante se suprimieron las deudas, no se suprimieron, perdón, se suprimió la cárcel por las deudas. También se dio algo que fue, José Hilario López realmente fue un caudillo interesante, consagró la libertad de prensa, que es vigente, y permitió el juicio por jurados. Entonces había algunos elementos bastante importantes. El 22 de mayo de 1851, los rebeldes se tomaron el Cauca y se fueron hacia Pasto con Julio de Arboleda. Pero Julio de Arboleda era un excelente escritor, pero de militar no tenía ningún conocimiento. Arboleda sí era maravilloso para escribir, tenía unos negocios de minas hermosísimos, tenía muchos esclavos, era un buen negociante, pero como militar era pésimo. Y allá perdió la batalla y terminó ese interés en ese momento por tomarse el poder. El 1 de agosto de 1851, un piquete de guardias nacionales enfrentó la escasa fuerza que tenía Pastor Ospina, que fue otro líder rebelde, que era también aliado de Mariano Ospina Rodríguez. No podía ser menos porque eran hermanos, ¿sí? Mariano Ospina Rodríguez y Pastor Ospina Rodríguez pues tenían la misma tendencia y Mariano Ospina era pues el alma de la rebelión. Fueron detenidos y ¿qué pasó con esta? Pues les perdonaron y tuvieron que acatar las reformas liberales que se habían planteado por parte de José Hilario López. Entonces, terminamos esa parte y continuamos después con la confrontación yo sí les hablé de los Supremos. Empezamos con la confrontación que tuvimos en 1854 o Revolución de los Artesanos. Eso fue en 1854, pero arrancó con las elecciones de 1853. En ese momento había un grupo político que se llamaba Gólgotas. Los Gólgotas era el área radical
del Partido Liberal y estaba dirigido por el general Tomás Herrera. Este general estaba luchando por las elecciones y se unió con el general José María Melo y los dos fueron derrotados por el jefe de los liberales draconianos, que son dos posiciones en ese momento, que lideraba José María Obando, el caucano. Ya José María Obando había sido perdonado de su situación de asesinato de Sucre y entonces ya estaba manejando el poder. Pero Melo, el general Melo, que era el director del ejército en ese momento, no aceptó la derrota y dio un golpe de Estado el 17 de abril de 1854. Golpe de Estado contra Obando, contra José María Obando. Se presentaron algunas confrontaciones no muy fuertes, especialmente en Santander, en Pamplona, en Bucaramanga, en Vélez, en Cundinamarca fue en el Tequendama y en Cali, pero no fueron muy importantes. Ahí había una situación bastante particular en esa guerra. Yo les había dicho que en estas confrontaciones, tanto liberales como conservadores asusaban al pueblo de las ciudades en menos cantidad, pero muy fuerte al pueblo del campo, a los campesinos, para desarrollar sus diferentes procesos bélicos. Y ellos se atendían de una forma muy particular. Entonces, en ese momento, había que darle una serie de actividades a la población urbana para poder desarrollarse económicamente y socialmente. Y empezaron a conformarse algunos grupos de artesanos que fueron apoyados por el general Melo. Esta situación fue vista de una forma como subversiva por el gobierno de turno, ¿sí? Y pues los atacó. Entonces, pero Melo, desafortunadamente, en ese momento, perdió su poder, fue derrotado y, como ocurre en este tipo de confrontaciones, eso los derrotaron el 4 de diciembre de 1854, siendo derrotado, entonces, como eran subversivos para el gobierno nacional, para el gobierno de ese momento, entonces los extraditaron a sitios bastante complicados. A Melo lo mandaron para Chagras en Panamá y a los artesanos para las selvas del Canaleopón y para las selvas del Quindío que existían en ese momento. Entonces ahí finalizó esa confrontación. Luego viene 1860 con la guerra que llamamos Guerra Magna o Guerra de las Soberanías. Esta guerra es bastante particular porque es la única confrontación en donde el contrincante ganó. ¿Sí? Ni en ninguna confrontación que hemos tenido a nivel nacional el contrincante ha derrotado al gobierno de turno. Se inició particularmente en el Estado Soberano de Santander y se extendió hasta el Estado Soberano del Cauca. Allá se alzaron todos contra el gobierno en ese momento de Mariano Ospina Rodríguez y en ese instante mi apreciado Tomás Cipriano de Mosquera era gobernador del Cauca y proclamó la creación de los Estados Unidos de la Nueva Granada. Fue apoyado por los liberales radicales y de esta manera llegó triunfante hacia Santa Fe de Bogotá. En este momento, Mosquera define lo que es la Constitución de Río Negro, que fue la de 1863, donde se acordó dos factores fundamentales. Los Estados Unidos de la Nueva Granada serían a partir de la fecha un Estado federal y además de eso un Estado con pensamiento liberal. Entonces ya se tomó Mosquera el poder y quedó
este gobierno bajo la condición de Estado federal. Puede recordarse que en 1856 tanto liberales y conservadores estaban de acuerdo. Yo les había dicho que se habían acordado para medio apoyar a los artesanos y por eso crearon el Partido Nacional, en donde se dejó como candidato a Mosquera y en oposición a Ospina Rodríguez y Murillo Toro. Esta, como le digo, fue la guerra de las soberanías y después empieza una nueva guerra que fue entre 1876 y 1877. Me excusan los historiadores que se encuentren presentes en este recinto, pero es de las guerras más, perdónenme la palabra, estúpidas que hemos tenido en este país. Todas las guerras son tontas, son idiotas, pero esta colma el saber de los historiadores para saber que es una guerra importante. No, esta fue tonta, absurda. Y la razón era que Aquileo Parra, que era el presidente en ese momento, estaba interesado en que la educación religiosa, como se manejaba en los colegios, no era la más adecuada, que era importante hacer una educación de tipo laico, ¿sí? Y que de esa manera se podía desarrollar. Pues esto no fue aceptado por el gobierno central y la guerra se desarrolló de una forma relativamente rápida. La Iglesia Católica jugó un papel fundamental, fue extremadamente pasajera y Julián Trujillo, que era uno de los comandantes, derrotó a los conservadores y aseguraron la presidencia para los independientes entre 1878 y 1880. Después de esta inaudita guerra, llega otra nueva guerra, 1884-1885, en donde el radicalismo liberal era el que mandaba en el Estado soberano de Santander. ¿Sí? Ellos se rebelaron contra las políticas centralistas del gobierno que estaba presidido por Rafael Núñez en ese momento y quien estaba liderando el programa que se llamaba la famosa regeneración. Por ello se declaró la guerra, que fue adoptada también por otros estados que tenían gobiernos liberales. Los estados conservadores sí se alieron a favor de Núñez y fueron apoyados con algunos liberales moderados. La batalla más importante de esta confrontación fue la que se libró el 17 de junio de 1885 en la Humadera en el Banco Magdalena. Allá las fuerzas que apoyaban al gobierno central tuvieron un revés bastante importante y muchos líderes liberales murieron. Entonces, el gobierno central tuvo la oportunidad de derrotarlos, a pesar de que solamente en Panamá también había ganado de ellos, pero triunfante el gobierno con Núñez pensó en revisar la Constitución de 1863 y plantear una serie de una reorganización de la República y cambia, ¿sí? Cambia la característica, llega la Constitución de 1886, en donde vuelven los departamentos como estamos hasta el momento y regresa el poder de la Iglesia para colaborarle al gobierno nacional en los temas sociales y educativos. Y llega una nueva guerra, 1895. La regeneración estaba al mando y empezaron a presentarse una cantidad de restricciones políticas a los otros partidos, sobre todo al Partido Liberal. Entonces, Núñez era el poder, Núñez era liberal, ¿sí? Sin embargo,
se acomodó con los conservadores. No estoy hablando ni mal de un partido ni otro, sino fue como ocurrió, ¿cierto? A mí no me interesa en ese momento si es conservador o liberal, sino contar lo que ocurrió en ese momento. Entonces, Núñez, con el apoyo del Partido Conservador, estaba restringiendo de una forma tremenda al Partido Liberal. Entonces ellos intentaron tomarse el poder en 1895. Entonces dijeron, el 23 de enero de 1895 nos tomamos el poder, pero no contó que ¿cómo se llama eso? Las estrategias de comunicaciones o lo que se podría decir el espionaje del Partido Conservador, del Partido de Gobierno, era muy bueno y estaba dirigido por Enrique de Narváez. Enrique de Narváez con sus colaboradores supo que el 23 de enero los liberales se iban a tomar el poder. Entonces, el 21 de enero empezó una represión tremendamente fuerte y abortó ese inicio de toma de poder por parte de los liberales. Se presentaron algunas confrontaciones en Santander y Cundinamarca y en ese momento el Partido Nacional era el que manejaba el poder. Rafael Reyes organizó un ejército de 1.500 hombres en ese momento y el 15 de marzo de 1895 derrotó a un menguado ejército liberal de 2.500 hombres al mando de José María Ruiz. Ya había sido avisado, entonces el ejército constituyente acabó al ejército liberal y en la batalla de Capitanejo con Rafael Reyes destruyó la última columna del ejército liberal de 2.000 hombres. Yo no sé si van a ver un arco del triunfo que le armaron a Rafael Reyes por el triunfo de 1895. Ese arco desapareció. Era en Bogotá para que Rafael Reyes ingresara después de haber vencido en la batalla de Capitanejo. Y tristemente llegamos a la guerra de los 1000 días, 1899-1902. Los liberales radicales estaban intentando tomar el poder porque estaban realmente hartos de que el Partido Nacional, que era entre liberales y conservadores, estuvieran controlando de una forma absurda el manejo del poder. Los liberales, el Partido Nacional, que les decía eran conservadores y liberales, estaba manejado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro como líderes de la famosa regeneración. En esta guerra hay dos países que le colaboraron a los liberales, que fueron Ecuador y Venezuela. Participaron en esa guerra, ayudaron a los liberales. Las principales confrontaciones que se presentaron fueron en Peralonso y en Palo Negro en Santander. Ustedes cuando han viajado hacia Bucaramanga, los que son santanderianos podrán conocer qué ha pasado en Palo Negro y todavía se encuentran restos de esa batalla en ese lugar. También se desarrolló una batalla, una guerra de guerrillas porque el ejército liberal era bastante pobre y como conclusión de esta inaudita guerra pues fue que el presidente Manuel Antonio San Clemente en el 1900 es derrocado por el Partido Nacional que lo lideraba también José Manuel Murillo, Marroquín. Entonces queda como presidente José Manuel Marroquín y que es la conclusión de esta guerra que fue extremadamente cruel, que perdimos Panamá, que la ruina económica del país era grandísima, que la ruina social era fuerte, que la ruina en los aspectos fiscales era grandísima y que empieza
una hegemonía conservadora. Triste es el chiste de Manuel Antonio Marroquín, de José Manuel Marroquín, que decía: me entregaron un país y entregué dos. Entonces, es algo realmente triste de ese momento. Si pueden ver la gráfica que sigue Julián, es cuando se están reclutando a los de Bogotá para ir a la guerra de 2010. Ya en este momento es el desarrollo más importante de la charla. Ahora viene una información realmente general sobre lo que fueron la violencia en el siglo XX, pero la gente la gente común y corriente piensa que la guerra del siglo XX arrancó en 1948 con el asesinato de Gaitán, y realmente no es cierto. En el siglo XX habría que diferenciar cuatro etapas, o tres etapas mejor, que sería, cuatro etapas, que sería una fase previa de violencia, que es entre 1903 y 1930. Luego viene, pero curiosamente, vea, en 1903 y 1930, ¿por qué les preguntaría a ustedes? Porque hay una hegemonía conservadora muy radical. Luego, en 1930, aparece ya la hegemonía liberal, pero empieza a acelerarse entre 1930 y 1946, otra etapa de violencia. Y finalmente viene la etapa de 1946 a 1953 aproximadamente, porque se incluye lo de 1948 con el asesinato de Gaitán. La primera, que les digo, entre 1903 y 1930, la han clasificado los historiadores como una pequeña violencia, pero en esa fase previa, que se llamó la pequeña violencia, se presentaron algunas situaciones bastante particulares por dos razones que ustedes van a decir, pero ¿qué está pasando? Primero, porque no había una reforma agraria adecuada. ¿Y que estamos hablando en 2024? De una reforma agraria, ¿cierto? Segundo, de la fuerte inequidad que hay en Colombia. ¿Y que estamos hablando en 2024? Tenemos una grave inequidad, ¿cierto? Es posible que algunos procesos, como el educativo, hayan mejorado sustantivamente. En 1903, el 90% de la población era analfabeta. Ahora es al contrario. Tenemos un 97% de alfabetismo, pero la situación de calidad de la educación no ha sido la mejor, ¿cierto? Entonces, pero los problemas graves del país no lo hemos venido desarrollando. Entonces, es realmente preocupante decir que nosotros estamos en este momento solucionando algo de estos días, cuando realmente lo que les he mostrado desde 1812 viene a ser prácticamente lo mismo, con unas diferencias realmente pequeñas, que estamos antes con el Partido Conservador y Liberal, y ahora que tenemos otra serie de grupos políticos, la situación lo hemos resuelto de una forma importante. Durante el periodo de la República Liberal, que les estaba comentando, que era entre 1930 y 1946 aproximadamente, se presentaron demasiados hechos violentos y la violencia se acentuó en 1948 con la muerte, con el asesinato de José Eliezer Gaitán, con el famoso Bogotazo de 1948. Julián, si puedes pasar para que vean la imagen de esa época, para que puedan ver la imagen de esa época, que es la quema del tranvía, ¿sí? En Bogotá. En ese periodo, como les decía, hubo confrontaciones entre miembros del Partido Conservador, quienes estuvieron con el gobierno hasta el golpe de Estado de 1953, y el Partido Liberal, que combatían en la clandestinidad. Pero en esa época aparece un nuevo partido, ¿sí? Es el Partido Comunista, ¿sí? Es decir, arrancamos antes
siglo XIX, dos partidos. Ya para 1948, el Partido Comunista ya venía desde 1924 aproximadamente, pero ya se conformó mucho más ampliamente hacia 1953. Llega 1953 y ante esa situación de violencia fuerte, Rojas Pinilla toma el poder, apoyado por los conservadores y liberales, y dura un tiempo relativamente corto, para cuando en 1957 se crea el famoso Frente Nacional, que duró la bodeita de 16 años, que era para tratar de acordar que los conservadores duraron un tiempito y los liberales otro tiempito, pero los problemas de fondo nunca se solucionaron. El conflicto armado se agravó, los procesos de manejo de tierras se agudizaron. El 95% del territorio nacional estaba aproximadamente en un 5% de los propietarios. Entonces la situación realmente no iba para ningún lado. Y luego, lógicamente, llega 1957 con otra temporada hasta 1974, ¿sí? Luego de 1974 hacia 1990, de 1990 a 2022 son ciclos históricos que se han analizado y del 2002 hasta la fecha que estamos viviendo. El conflicto armado interno que nosotros tenemos en la actualidad de 1960 ha pasado por diferentes etapas de recrudecimiento, en especial en los años 80, y básicamente porque ya empezó a jugar un papel fundamental otro actor que era el narcotráfico, ¿sí? Y empezaron a arreciar los ataques contra la población civil, y esta es la época en que se encuentra un recrudecimiento muy fuerte. El recrudecimiento realmente fue entre 1988 y el 2003. Realmente, desafortunadamente, quienes estuvieron en el desarrollo de este proceso fueron los presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que durante esa época se empezaron a arreciar los ataques de las guerrillas, aparecieron grupos de narcotráfico, paramilitares. Entonces, fuera de eso, ya empieza a partir de 2003 empieza un descenso aparentemente de la intensidad del conflicto, aparentemente un descenso de la conflicto, porque hay una dejación de las armas por parte de la FARC. Ocurre algo parecido con los paramilitares en el 2016-2017. El ELN se ingresa a esto que aparentemente suena como bonito, pero no se sabe para dónde va. Aparecen grupos extraños como paramilitares como el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC, las BACRIM, los GAO, las disidencias de las FARC, que ya les dije. Desafortunadamente, lo que yo puedo decirles como conclusiones, y podemos ya pasar a las conclusiones, Julián, es que durante este tiempo realmente, escúcheme, me perdí acá en mi durante estas guerras civiles, muchas personas, miles de personas, murieron, fueron desplazadas, los territorios ancestrales se han venido perdiendo, han quedado muchos heridos, lisiados, parapléjicos, discapacitados. La destrucción de la riqueza no solamente ha sido eso, sino que ha habido un aspecto muy grave, que es la destrucción de las familias, el daño a esta institución que es tan delicado, la ambición de los dirigentes, de los partidos políticos, no ha permitido que estos conflictos se puedan desarrollar, se puedan reducir de una forma significativa. Ha habido una intemperancia grande de lado y lado por diferencias políticos, ideológicas, religiosas, sociales, y la presencia desafortunada de especuladores que nos han permitido que estos negocios se vuelvan mucho más frecuentes. Les dejo esa reflexión,
Lo mío no fue un trabajo de tipo histórico, sino un análisis historiográfico que les permiten a ustedes pensar en qué país estamos en este momento, qué queremos, cuál es el propósito del país, qué queremos de nuestros dirigentes. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que nos acompañen en una próxima conferencia. Y si tienen preguntas, con mucho gusto las... Pues Anita, está bienvenida. Sí fue a José Hilario López. No, eso, no estamos hablando de la guerra de los 1010, entonces estamos a San Clemente y Marroquín. Bueno, pero uno de ellos dijo que le dieron un golpe de Estado. Y como no se lo dieron, entonces se lo dieron a él. Le dieron el golpe de Estado a él, pero no, en estos días leí así como a la carrerita, pero no entendí bien cómo fue la situación. Anita, esa pregunta me deja un poquito perdido, la verdad, pero lo que yo quiero es recordar que de pronto fue a José María Obando que en ese momento se pronunció en contra de unos beneficios que estaba desarrollando el Partido Liberal y él quería mantenerse en el poder y lo tumbaron de todas formas porque había un conflicto de intereses por los esclavos. No quiso darle el golpe de Estado al otro, le dijo, no, démosle el golpe de Estado. Como él no quiso, entonces se lo dieron a él, sí. Pero no recuerdo quién era. Pero si se da el golpe de Estado era al presidente, no a él porque no era presidente. ¿Sí? Sí, eso fue por ahí. Sí. Bueno, pero es que otra cosa, gobernó más Soledad de Núñez, la esposa de Rafael Núñez, que él, pues él era más bien como escritor, él fue el del himno nacional, entonces no, gobernó político, más bien como... Era un político muy... Es extraño la posición de Núñez, porque Núñez siendo liberal se aunó con los conservadores y cambió un país que era federalista hacia un país centralista. ¿Sí? Eso fue una decisión que uno todavía no comprende dentro de los términos históricos. Pensó el Partido Liberal que iba con el grupo de regeneración a manejar tener otro manejo del país. Y no fue así, se apoyó con los conservadores en ese momento. Sería que los conservadores tenían mejores posiciones, ¿no? Siempre el interés de esos grupos ha sido por el poder. Todos por el poder, porque uno piensa, bueno, eso sí es como muy personal. Uno dice, en mi casa, pues eran conservadores porque eran buenos y los liberales eran malos porque eran libres, eran alborotados, viva el Partido Liberal, y gritaban muchas cosas. Entonces uno dice... Yo les comenté algo muy particular. Las élites conservadoras y liberales están muy unidas en sus propósitos, pero al pueblo los asusaban para que manejaran sus ideales particulares. ¿Sí? Entonces, una cosa era la relación entre fuertes líderes de ambos partidos y lo que ocurría con el pueblo en sí. No sé si usted quería otra cosa. Las consecuencias, la expulsión básicamente era porque los jesuitas tenían unos recursos económicos bastante fuertes, ¿sí? Y el Estado necesitaba recuperarse económicamente con los recursos de ellos.
eso implicó una serie de demandas posteriores que realmente los jesuitas no lo perdieron, pero sí hubo cambios, digamos, en las propiedades de ellos. De hecho, muchos políticos se aprovecharon de esas entregas para comprar propiedades muy baratas. Bueno, tengo un par de inquietudes. Muchas gracias por la conferencia, ¿no? Espero que les haya sido como de interés a todos ustedes. A lo largo de su exposición, pues yo podría llegar a como a una conclusión, y es una pregunta más bien, si estoy correcto o no. Y es que las causas materiales o estructurales que dieron origen a estos conflictos desde hace 200 años han sido las mismas, según su exposición, y están ligadas al control territorial, a la tenencia y propiedad de la tierra. Y Colombia, pues, durante 200 años sigue siendo un país más o menos feudal, que depende económicamente en buen grado de la producción agrícola, de la industria agrícola, de la tierra. Entonces, querría decir eso, que una reforma agraria que superara pues esta concentración de la propiedad de la tierra y la democratizara, podría ser una solución a estos conflictos de 200 años. Esa es una inquietud. La otra es de pronto que cuando mencionabas antes de la Guerra de los 1000 días, el conflicto anterior que era como de 1884, pasamos un poquito por encima de la Constitución, pues pasamos por Rafael Reyes y la supremacía del Partido Conservador, pese a que Reyes era liberal, pero ¿qué papel jugó ese Partido Conservador que quería mantener, entiendo yo, el privilegio de la propiedad de la tierra en manos de los conservadores y que frenaba, pues digamos que las fuerzas que hubieran podido permitir desarrollar las fuerzas productivas del país, que hubieran podido avanzar el país hacia la industrialización, hacia la modernidad, hacia un liberalismo en el modo de vida pues, del país? ¿Cuál fue el papel ahí pues, de esa constitución como freno digamos, como freno de esas aspiraciones de transformación del país? Si estamos hablando de la Constitución de 1886, el objetivo principal de esa Constitución era cambiar la forma política como se estaba manejando el país. Pasamos de ser federalistas a ser centralistas. Y fuera de eso, en mi concepto, se retrocedió en el permitir que la Iglesia Católica tuviera poder sobre la educación. ¿Sí? No se permitió una educación más neutra. ¿Sí? No es porque los aspectos religiosos no fueran importantes, sino que se necesitaba otro tipo de formación académica que no solamente que estuviera solamente manejada en los términos religiosos. ¿Sí? Eso fue un punto que fue un retroceso de la Constitución de 1886 y desafortunadamente no permitió, acuérdense lo que yo les decía sobre Dios, patria, ¿sí? Que era el concepto y familia que tenían los conservadores, porque las mayores latifundistas eran conservadores, entonces consideraban que eso era un aporte divino que podían manejarlo, pero que no se podía distribuir de una forma muy simple con los demás. Y tener otra gente ahí a su trabajo, a su cargo, pero no había una distribución de la riqueza. Entonces, eso fue un salto al vacío que hicimos en 1886. Hay algunas normas fundamentales en otros aspectos, como la organización del Estado y la distribución de los departamentos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas, pero en los aspectos educativos, ¿sí? Especialmente, y el regresar a ser departamentos nos afectó muchísimo. Sí, Luis Efraín, muchas gracias, hombre, por esta conferencia, espectacular ese recuento que nos haces. Nos quedamos inquietos, por lo menos yo, de profundizar un poquito más en cada una de ellas. Pero me queda una inquietud, hombre. Veo que hicimos un paso por 12, más o menos unas 12 guerras, ¿cierto? En Colombia.
y cada vez la guerra ha sido más difícil, parece que no aprendemos de ella, al punto de que hoy no sabemos ni para dónde vamos y nos estamos matando ya. Primero era entre dos partidos y viste que han ido subiendo y ahora ya es una cantidad hasta que cualquiera forma una banda y genera lo que concluye es muerte y destrucción, ¿cierto? Entonces yo me pregunto y te pregunto, bajo tu conocimiento, ¿qué está pasando y qué debería de pasar, qué se debería hacer para que finalmente vamos para el mismo lado en un país tan rico en todos los aspectos como es este y no nos sigamos matando? Porque lo que se ve ahí es, desde que haces el primer recuento, que hay una polarización, ¿cierto? Ahora hay una polarización mucho más marcada, pero con otros entes, ¿cierto? Entonces, uno a veces eso, si bien es de mucho manejo político y también esas inequidades, uno dice, pero al estado que estamos hoy, al mundo que estamos hoy, ¿dónde están, digamos, y los historiadores, la academia, para poder, la religión, para que entendamos todo esto y podamos, que hayan unos valores, unos principios y que podamos tener finalmente un país en paz, que es lo que se monta cada uno, pero que nunca se da, ¿cierto? Yo recuerdo estuve en Alemania y recorriendo la historia de Alemania y su Segunda Guerra, que realmente Alemania fue construida por los ancianos y las mujeres, que fue lo poco que quedó, porque los hombres, muchos murieron en la guerra, una gran cantidad, y los niños de esa época, y es un país que llegó a ser rápidamente potencia porque aprendieron de esa guerra. Sin embargo, aquí no aprendemos, cada vez vamos más. Yo pienso que está faltando, y se queda uno asustado con los muchachos de ahora, que esta historia no la conocen, eso lo pasaron de, eso no. Entonces volvemos y cada elección de presidente nos vuelven y nos meten en la paz y nos vamos y nos dejamos llevar por el bla, bla, bla de uno y del otro, corruptos todos, ¿cierto? Y no logramos la tan anhelada paz y ve uno que ya lo que se da ahí es una carencia de principios, de valores y también de desconocimiento, porque entonces todos nos volvemos corresponsables al elegir unos presidentes que no son, porque ni hablo de la izquierda ni hablo de la derecha, hay corrupción en todos. Muchas gracias. La razón básica es que no tenemos propósito de país. El propósito de país tiene que unificar tanto a extrema izquierda como a extrema derecha, ¿cierto? Debe haber un propósito de país. Que hayan diferencias en la forma como se maneja es una situación completamente diferente. Pero otra cosa adicional es que también hay un interés estatal de que este tipo de temas no se conozcan. De hecho, desde 1986 la cátedra de historia no se dicta en el país. Y si ustedes hacen un análisis de cómo se enseñaba la historia de anteriormente, hay una situación particular. La historia no puede ser la historia oficial, sino la historia que sea real. La historia que teníamos de Nadia Rubla, les voy a dar un comentario, son 450 páginas aproximadamente, de los cuales 15 páginas solamente hablan de lo que es la etapa precolombina, que fueron alrededor de 20 siglos. Y estamos hablando las otras 400 y punta de páginas sobre la independencia colombiana, en donde nunca aparecen ni los esclavos, los negros, ni los indígenas, en ninguna parte. Y ustedes se encuentran a los diferentes representantes de la independencia de este país y son santos, ¿sí? No son personas que son gente que pareciera que estuvieran en los altares, cuando fueron personas de carne y hueso que tuvieron sus mismos problemas. La historia no puede ser oficial, tiene que ser una historia mucho más clara, y estos espacios permiten que ustedes puedan analizar con más detalle lo que están haciendo, ¿sí? El conocimiento es no solamente leer la prensa, sino profundizar un poquito más para que entiendan con más claridad cuáles son las características de nuestro país y qué está pasando realmente.
Ya voy a hacer una preguntita corta, profesor, gracias por la conferencia. Más o menos desde 1996, un político antioqueño que después fue presidente, que siempre ha dicho que no hay conflicto interno en Colombia, fue el que empezó a proponer que quitaran la enseñanza de la historia en el pensum educativo de escuelas y colegios. Y eso fue una posición política bastante concreta de un sector de la política colombiana. Pero la pregunta es la siguiente, Luis Efraín. El conflicto colombiano, como lo explicó usted, ha sido siempre en el sector rural. Obviamente el siglo XIX, pues, necesariamente era el sector rural, pero después de 1930 hasta el día de hoy es eminentemente un conflicto rural. Es eminentemente un conflicto rural. Ya que las convivir y los paramilitares han entrado a las ciudades, pero en este momento es un conflicto rural. Entonces, la pregunta es la siguiente. Los demócratas y republicanos desde el siglo XIX han fortalecido los ferrocarriles nacionales como lo ha hecho Europa y han sostenido que la riqueza pública se consigue desde el sector rural, desde la economía agraria. Y esta es la pregunta, ¿por qué en Colombia todos los procesos de paz se han interrumpido y sabiendo que el sector rural, como decían los compañeros, es el más afectado, no tiene una intención, digamos, foránea de que Colombia y países de América Latina no puedan alcanzar esa riqueza pública? Son muchas las respuestas para eso, pero la verdad es que no hay propósito de país. Y yo solamente quiero terminar esta charla diciendo que hay muchas, para que ustedes puedan leer un poco más sobre estos temas, hay una bibliografía bastante abundante y es fácilmente obtenida por internet. Por ejemplo, Germán Rodrigo Mejía Pavoni tiene un libro que se llama La Patria Boba. Se puede conseguir en internet fácilmente. Hay otro de Eugenio Gutiérrez Celi que es Márquez y la Guerra de los Supremos. Se podrán, cada una de estas guerras que les hablé tienen unos investigadores bastante interesantes. Solamente quiero dejarles para que ustedes recuerden a Daniel Pecot con Crónica de 4 décadas de política colombiana, es interesantísimo, y sobre todo Antonio Caballero, Historia de Colombia y sus oligarquías, léanse, está por internet, es muy interesante, porque es que cuando uno lee, la prensa no es suficiente, es bueno leer libros que estén bien trabajados. Ya les he dado los tips para un buen libro de historia, que tenga una buena bibliografía y que tenga notas de página. Si no tienen bibliografía, pues son novelas históricas que no son importantes, son agradables para leer, pero no tienen rigor científico. Muchas gracias. Los espero la próxima semana con la conferencia de nuestro compañero que ya desafortunadamente se nos fue, que se llama Crisis, Guerra, Violencia y Extranjeros, más allá del punto de retorno de la gobernabilidad en Colombia para la construcción de la paz durante la década de 1980 de Juan Diego Acevedo. Entonces, bienvenidos ustedes para ese día. Un aviso parroquial también, estamos en ciclos de cine. Ciclo de cine los miércoles a las 2 de la tarde en Empresas Públicas de Medellín. Están todos cordialmente invitados. Gracias. Y una último, ¿cómo se llama? Noticia. Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre se va a desarrollar en la Academia Antioqueña de Historia el primer simposio sobre historia de Medellín y el área metropolitana. Están ustedes cordialmente invitados, entren a la página de la Academia para que se puedan inscribir. Historiadores como Álvaro Tirado Mejía, Juan Luis Mejía, que es de la EAFIT,
Rodrigo García Estrada, de la Universidad de Antioquia, y también Juan Esteban, bueno, ya se me llegó el Alzheimer. Lo cierto es que vienen una serie de conferencistas muy interesantes sobre la historia de Medellín, y también los invito en agosto a una conferencia muy interesante de un compañero de Asopen. Aníbal Posada va a dictar una charla sobre los libros que realizó de genealogía. Ojalá que lo acompañemos ese día.